Hola a todos los amantes del miedo que nos acompañan. Están a punto de sumergirse en un mundo lleno de espantosas historias. Comencemos con nuestro escalofriante relato de hoy. Hoy quiero compartirles esta historia anónima que nos ocurrió a mi esposa, a mi suegra y a mí mientras conducíamos por la carretera de regreso a casa después de unas vacaciones cortas. Quiero comentarles que esto fue algo tan raro como aterrador, que de hecho a mi esposa y a mí nos cuesta contar por temor a ser juzgados. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando paramos en una tiendita de esas que están a un lado de la carretera, ya que queríamos comprar algunas botanas. Cuando salimos de allí, no habíamos avanzado mucho cuando de pronto vimos a alguien a lo lejos, a un costado de la carretera, haciendo señas de forma muy desesperada. Logramos verla a pesar de la distancia. Mi suegra de inmediato me dijo: «No te vayas a parar porque es peligroso subir a personas desconocidas, y más a estas horas». Así que yo seguí conduciendo, ya que tenía planeado seguir de largo. Sin embargo, cuando nos acercamos, vimos que se trataba de una niña, una pequeña de unos 10 años que lloraba y nos pedía con sus pequeñas manos que nos detuviéramos. Mi esposa me dijo que me detuviera, que tal vez le había pasado algo. Me detuve a su lado y bajé el vidrio del lado de mi esposa. Fue ella quien habló con la pequeña, le preguntó si estaba perdida o estaba sola en ese lugar. La niña, entre lágrimas, nos pedía que la dejáramos subir al carro, diciendo en tono desesperado algo como: ya viene, por favor, déjenme entrar». Mi esposa le preguntaba quién venía, y la niña respondía: «Mi abuela viene por mí, me va a llevar con ella. Ella es muy mala». Mientras mi esposa seguía hablando con la niña, mi suegra gritó: «¡Dios mío, allá viene la mujer!». Cuando voltearnos, me sorprendí al ver a esa mujer que venía del monte, no de la carretera. Era una anciana de aspecto muy inquietante, despeinada, pálida, con el cabello canoso suelto, pero sobre todo con una cara de maldad pura. La niña gritaba e intentaba abrir la puerta de atrás. Mi esposa, sin preguntar, presionó el botón para quitar los seguros, y la niña se subió. Mi suegra y mi esposa me gritaron que acelerara, y como pude, con los nervios de punta, aceleré, dejando atrás a esa horrible mujer que se quedó al borde de la carretera, observándonos sin moverse de manera muy amenazante. La niña lloraba sin parar, y mi esposa intentaba preguntarle cosas, como dónde estaban sus padres, y por qué decía que su abuela era muy mala, y qué le hacía, entre muchas otras cosas que necesitábamos saber para ayudarla. Pero la niña no dejaba de llorar. Mi esposa me dijo que fuéramos a la policía, pues no podíamos llevar a una niña que no era nuestra. Nos podíamos meter en problemas. Así que conduje hasta la siguiente ciudad para llegar a la fiscalía y contar lo que había sucedido. Pero antes de llegar, la niña comenzó a hablar. Nos dijo que no tenía papá y que su mamá la había abandonado con su abuela por irse con otra persona. Tenía años que no la veía y su abuela era la única familia que conocía, pero que ella era muy mala. Nos dijo que hacía brujería con otras mujeres en su casa, que mataban animales para hacer rituales y que a veces eso era lo que le daba de comer, entre muchas otras cosas realmente desalmadas que le hacía. Antes de llegar a la policía, nos dijo algo que nos hizo quedarnos con la sangre helada. Nos pidió que por favor no la lleváramos a la policía porque ella había hecho algo muy malo. Mi esposa le preguntó qué había hecho y la niña le dijo que le había puesto veneno en la comida de su abuela y que le había quitado la vida. Ella no paraba de llorar porque decía que la iban a meter a la cárcel, pero nosotros no terminábamos de digerir todo lo que nos estaba contando. Pues, ¿a quién habíamos visto correr detrás de ella? Mi esposa le preguntó eso y ella contestó que era su abuela, pero que ya estaba muerta. Mi esposa le decía que eso era imposible, que tal vez ella pensó que había perdido la vida, pero que no fue así. Por algo estaba en ese monte persiguiéndola, pues la gente sin vida no puede resucitar. La niña, muy segura, repetía: «Ella tenía pactos con el diablo. Yo sé que ella ya no está viva, pero viene por mí. Se quiere vengar por lo que le hice. Llévenme con ella». Les juro que los tres estábamos sin aliento, escuchando todo eso que una niña de apenas 9 años estaba diciendo. Claro que no le creíamos eso de que su abuela estuviera persiguiéndola ya sin vida. Pensábamos que el veneno simplemente no la había matado. Llegamos a la fiscalía.
La niña lloraba y pedía que por favor no la entregáramos, pero mi suegra y mi esposa le explicaban que no le iba a pasar nada malo, que ella no había hecho nada y que, al contrario, la iban a ayudar. Así que la niña se bajó del coche y aceptó entrar al lugar para dar su declaración, al igual que nosotros dimos la nuestra. Nosotros nos quedamos esa noche en ese lugar, pues aunque ya habíamos cumplido con nuestra labor de llevar a la niña con la autoridad, mi esposa no quería dejarla sola hasta ver qué iba a pasar con ella. Pero la mañana siguiente recibimos una noticia espeluznante de la fiscalía. Habían ido hasta el domicilio que la niña les indicó, y efectivamente, ahí estaba tendido en el piso el cuerpo de una mujer anciana que llevaba sin vida casi 2 días. Nosotros no podíamos creerlo e intentamos encontrar una explicación. Tal vez la mujer que la perseguía era otra de las mujeres con la que su abuela hacía estos rituales, pero las fotos que nos mostraron de la mujer para que la identificáramos eran de ella. Habíamos visto a esa mujer después de fallecida, así que ellos lo tomaron como si hubiera sido otra mujer diferente. Claro que no creíamos en eso de que la abuela muerta estuviera corriendo detrás de su nieta, pero nosotros sí. Teníamos aún esa imagen en la mente y no podíamos creerlo. Si quieren saber qué pasó con la niña, después de días de estar en una institución para niños sin padres, nos notificaron que su tía, hermana de su madre, logró contactarla. Ella fue por ella y se la llevó a su casa, pero nosotros nos quedamos con ese trago amargo después de venir felices de unas vacaciones. Nos tocó a nosotros presenciar algo tan espeluznante y sin explicación que nos deja pensando que hay tanta gente mala que nos rodea y que sus energías negativas perduran hasta después de la muerte. Nuestro consuelo es que esa pequeña ya está a salvo, pero todo lo que ella presenció en esa casa con su abuela es algo que de seguro la dejará marcada para siempre después de ver tanta muerte. Mi nombre es Camilo. Soy militar perteneciente al Ejército de México. En el año 2001, fui seleccionado del batallón enviado a una zona de la Sierra de Oaxaca, estado del mencionado país. No insistiré en que crean mi relato, aunque fui el único testigo ocular. Muchos de mis compañeros quedaron atónitos al ver lo que presencié. Fue en primavera. El clima se prestaba ideal para estar rodeado de naturaleza reconfortante, especialmente por las noches que, según mi criterio, complacía a la perfección. Me movía por el interior del campo cuando, a lo lejos, vi a un perro caminando entre los árboles, algo común para la zona, ya que no éramos los únicos que estábamos allí. Algunos pobladores acudían a cazar como era su costumbre, por lo cual algunos de sus perros acompañantes se podían alejar de ellos por momentos. Sin embargo, cuando lo vi de nuevo en la noche, me preocupé al pensar que tal vez estaba perdido. Era un perro de altura y fisonomía normal, color negro con manchas marrones. Dado a que no lo consideré de mucha importancia, no le informé a nadie sobre el avistamiento. Esa noche empecé mi guardia a la 1, recorriendo el perímetro límite con el monte. Lo encontré de nuevo caminando lentamente hacia mí. Al tenerlo de frente, me incliné para acariciarlo y Juguetón me respondió el saludo. Desde ese momento, no se apartaba de mi lado. Aunque no soy muy amante de los perros, me agradaba tener su compañía mientras pensaba en cómo hablar con mis superiores, por si el animal elegía quedarse conmigo. Casi terminada la hora, mientras yo mantenía la mirada al frente, el perro caminaba a mi lado cuando todo el aire se convirtió en un gélido ambiente. Por instantes, yo acariciaba su cabeza, pero cuando quise repetir esa acción, me percaté de que su pelaje ahora era extraño, como si no se tratara del mismo animal. Bajé la mirada para verlo, y el impacto que sentí me petrificó hasta los huesos. Mirándome a los ojos, ese perro ahora tenía la cabeza de un hombre maltrecho, rugoso, horriblemente demacrado. Retiré mi mano de su cabeza dando un brinco hacia atrás, mientras que ese monstruo comenzó a reírse. Aturdido, me alejé despavorido, pero cuando volví a mirar para ver si me seguía, ya no estaba. Al ser relevado, le conté lo sucedido a mi compañero incrédulo, quien adjudicó la visión al cansancio, a pesar de que juré que no era la primera vez que lo veía. Me fui a descansar asustado, y aunque me dormí casi de inmediato, desperté con esos lúgubres aullidos. Todo el batallón no escuchó. Algunos elementos ya despiertos miraban confundidos,
más aún cuando me vieron nervioso tomar mi arma y empezar a decirles casi gritando que era el innombrable y que yo ya lo había visto. Entonces, los aullidos dejaron de escucharse. Acto seguido, ese perro se apareció frente a mí, dentro de la habitación que compartía con mis compañeros. Con una velocidad antinatural, se acercó y clavó sus colmillos en uno de mis brazos para arrastrarme frente a los ojos desorbitados de todos ellos. Aunque no lo veían, comenzaron a gritar aterrados al ver qué me pasaba. Para ellos, era una fuerza sobrenatural que me empujaba, a la vez que a ellos les privaba de movimiento alguno. Me veían retroceder sobre el suelo. Entretanto, el uniforme se me deshacía en pedazos, quedando a la vista cortes que sangraban, manchándome de rojo. Yo gritaba desesperado por ayuda. Ponía todas mis fuerzas para escaparme de esa cosa, pero me volvía a tomar con sus garras, una criatura de indescriptible deformidad que reemplazó en su totalidad el aspecto de perro que yo no había visto anteriormente. Gruñía con fiereza, como amenazándome con un macabro desenlace. Un elemento se acercó rociando agua bendita sobre mi cuerpo. Solo así esa cosa me liberó. Minutos después, recostado sobre una cama, otro soldado curaba mis heridas, rodeado de los superiores. Nadie decía nada, pero ¿qué podían decir si todos vieron la escena más increíble jamás pensada? Me dieron de baja de la misión y regresé a mi casa para recuperarme. El resto permaneció en la sierra, sin sufrir absolutamente nada parecido a lo mío. Hasta ahora, no hay nadie que me diga qué fue esa cosa ni por qué me pasó eso, pero es evidente que vino por mí. Lo peor de todo es que nunca me sentiré a salvo contra algo así. ¿Un nahual? No lo creo. Para mí, ese fue el mismo innombrable que me torturó, o tal vez al haber cometido el error de prestarle demasiada atención. Eduardo y Marco eran veteranos patrulleros fronterizos curtidos por décadas de servicio en los agrestes parajes desérticos de la región. Durante años, fueron dolorosos testigos de las más cruentas tragedias. Migrantes muertos por insolación o congelados durante el gélido invierno. Cadáveres mutilados por los despiadados coyotes o pieles resecas cubriendo esqueletos todavía con harapos coloridos. Creían haberlo visto todo, hasta esa helada noche de octubre que cambiaría sus vidas para siempre. Comenzó con otro agonizante rescate, un grupo de niños migrantes perdidos al borde de la muerte. Sus rostros demacrados y los diminutos pies ensangrentados eran una instantánea del sufrimiento padecido. Aunque lograron salvarlos, al llegar al refugio, la verdadera pesadilla estaba aún por empezar. Presas del más terrible pavor, los niños despertaron gritando enloquecidas, clamando por escapar de las fauces infernales que devoraron vivos a sus padres y guías antes de venir por ellos. Al principio, Eduardo y Marco creyeron que eran alucinaciones inducidas por la sed, el hambre y el temor. Pero pronto comprobarían que el mal que anidaba en esas tierras era muy real. Recibieron un llamado de auxilio desesperado proveniente de un área remota, donde un grupo de migrantes eran perseguidos por una enorme y monstruosa sombra que ya se había cobrado incontables víctimas. Aunque lograron rescatarles, ninguno de los presentes pudo borrar de su memoria el escalofriante encuentro con la criatura, que les erizó los vellos de la nuca antes de perderse entre los riscos. Buscando respuestas, se toparon en el polvoriento bar de la localidad minera con un misterioso oficial navajo. Identificándose como guardián de las tradiciones antiguas y ante el estupor de los presentes, les reveló una leyenda ancestral ya olvidada por casi todos. El Yenaldoshi, el rostro del mal para los navajo, un temible cambiapieles con la apariencia de un descomunal coyote en avanzado estado de descomposición, que vagaba por el desierto desde los albores de los tiempos. Esta horripilante criatura, les explicó, era mucho más que un animal. Dotado de inteligencia humana y poderes sobrenaturales productos de oscuros ritos chamánicos, el Yenaldoshi era capaz de imitar a la perfección voces y sonidos para atraer a incautos viajeros a una trampa mortal. Y una vez que lograba acorralar a sus víctimas en los angostos cañones o profundas cavernas de la región, mutaba su forma al de un colosal depredador,
con zarpas y fauces capaces de destrozar al más fornido hombre en segundos, esparciendo sus restos por el árido suelo. Solo entonces, bañándose en la sangre aún tibia de su presa, el monstruo recuperaba parte del vigor y la fuerza que había ido perdiendo con los siglos de maldad y hechicería. Tras la terrible revelación, los días y semanas siguientes, las garras del demonio dejaron abundantes rastros de su implacable y sanguinaria cacería humana. Hasta que una noche, la peor de las tragedias sacudió a los ya maltrechos patrulleros. Un vehículo escolar con 20 niños había sido sorprendido por la nevada y permanecía extraviado. Solo hallaron a un pequeño deambulando, que entre espasmos de horror pudo relatar cómo el Genaldoshi tomó forma de guardaparque para guiarlos hasta una cueva apartada, donde finalmente mutó a su forma original, masacrando despiadadamente uno por uno a sus compañeros, que no cesaban de suplicar misericordia. Tras días de búsqueda, una señal débil del autobús les condujo hasta la entrada de una profunda cueva. Decididos a poner fin a la masacre, Eduardo, Marco y todo su escuadrón descendieron sendero tras sendero, linternas y rifles en mano, adentrándose en las entrañas tenebrosas de la sierra. El hedor a muerte les guió hasta una caverna terminal. Y allí, a la luz de las linternas, yacía la peor pesadilla que jamás hubieran podido imaginar. Los restos despedazados de los infortunados escolares desperdigados en medio de enormes charcos de viscosa sangre negra, junto a huesos roídos y cráneos de desafortunados viajeros de otras épocas. Y al fondo, recortada en la saliente rocosa que daba a la superficie, vislumbraron la figura monstruosa agazapada, esperando pacientemente a que la noche llegase para continuar con su banquete. Los oficiales abrieron fuego, pero las balas rebotaban inofensivas en el cuerpo infernal del monstruo, que lentamente comenzó a voltearse, saboreando el momento. Cuando toda esperanza parecía extinta, dos misteriosos ancianos con forma de coyote emergieron de la penumbra. Sin mediar palabras, comenzaron a entonar un antiguo cántico ancestral. El Genaldoshi intentó atacar furiosamente, pero una fuerza invisible lo mantenía inmóvil. Con los rostros tristes pero decididos, los chamanes se aproximaron hasta quedar frente a la criatura incapacitada e invocaron su auténtico nombre primitivo. Al oír su antigua denominación pronunciada en la lengua sagrada, el monstruo enloqueció de dolor, debatiéndose contra aquella energía que lo apresaba al tiempo que su cuerpo mutaba violentamente, abandonando toda forma animal y adoptando su auténtico aspecto: una masa deforme de carne en descomposición, garras putrefactas y un rostro como una pesadilla del infierno que estremeció el alma de todos los presentes. Comprendiendo que la magia ancestral había despojado a la criatura de su protección sobrenatural, los guardias descargaron sus armas hasta vaciar todos los cargadores, rematando a la malograda criatura. Con un último quejido ultraterrenal, el cuerpo del monstruo se desintegró en una nube negra de azufre y podredumbre. El silencio se apoderó de la caverna. Marco encendió la radio para pedir refuerzos y comenzar el rescate de los cuerpos. Pero cuando todos voltearon, los ancianos coyotes habían desaparecido. Tras la tragedia que cegó más de 20 vidas inocentes, la región volvió a sumirse en una calma irreal. Aunque una quietud agorera se ha instalado desde entonces entre las salvajes tierras fronterizas, pues los viejos sabios navajo aseguran que el mal que habitaba estas cuevas no ha sido destruido completamente, y sus cánticos y conjuros protectores deben ser preservados y transmitidos para cuando llegue el día del regreso de la pesadilla sangrienta o sus vástagos malditos. Mi familia y yo queremos contarte esto que nos pasó en un viaje familiar que realizamos en el 2018. Siempre viajamos en avión, pero en esta ocasión decidimos irnos en camioneta, pues sería más fácil trasladarnos en la ciudad de nuestro destino. Eran 14 horas de viaje, así que mi hermano y mi padre se turnarían para manejar. Al inicio del viaje íbamos mis padres, mis dos hermanos y por supuesto yo. Todo iba normal. Mi hermano estaba usando el GPS en el celular, ya que era la primera vez que viajábamos en camioneta y no conocíamos el camino por carretera. Mi padre iba conduciendo y mi hermano iba de copiloto. Alrededor de las 2 de la mañana,
Todos dormían menos yo y mi padre, que manejaba. Escuché que él habló a mi hermano porque el GPS había dejado de funcionar. Parece que se había ido la señal o algo por el estilo. Mi hermano se despertó y comenzó a mover el teléfono, pero no podía recuperar la señal. Mi papá le dijo que buscara un lugar donde estacionarse para cambiar de lugar. No sé cuánto avanzamos cuando de pronto vi que estábamos entrando a un pueblito pequeño, donde todo lo turbio de esta historia estaría a punto de comenzar. Mientras mi padre conducía por las calles de aquel pueblo, notamos que casi toda la gente estaba fuera de sus casas, y todos, absolutamente todos, estaban parados sin moverse, viendo cómo pasaba nuestra camioneta. Nos observaban muy detenidamente. No había persona que no nos estuviera observando, lo cual nos pareció demasiado extraño. Mi hermano se burlaba y me decía que los grabara, pues la situación sería demasiado tétrica. Pero le dije que no, ya que los vidrios no estaban polarizados perfectamente, podrían ver que los estaba grabando, y eran muchos como para meternos en problemas con ellos. Además, eran demasiado extraños. Algo que tengo que mencionar es que todos vestían con ropa muy vieja, y no me refiero a sucia o rota, sino que su vestimenta era muy anticuada, cosas que ya no se usan en la actualidad, como vestidos largos con holanes en las mujeres y los hombres con ropa también muy anticuada. Muchas luces de aquel pueblo estaban apagadas, solo algunas cuantas funcionaban, pero había casas que estaban encendidas por dentro y también podíamos ver cómo personas nos miraban por las ventanas desde adentro de sus casas. La situación era demasiado extraña, no solo por el hecho de que todos estuvieran despiertos a las 3 de la mañana, sino por la forma en que nos miraban con esa cara de pocos amigos y la forma en que todos vestían y actuaban. Toda esa combinación de cosas hacía la situación demasiado escalofriante. Mi papá despertó a mi mamá y mi otro hermano para que vieran. Ella se asustó muchísimo. Todos estábamos de acuerdo en que aquello no era normal. Ella le pidió a mi padre que tratara de acelerar para salir pronto de allí y tomar de nuevo la carretera. La verdad es que no sabíamos dónde estábamos, ya que ninguno tenía señal en el teléfono. Por fin salimos a la carretera y mi padre y mi hermano se turnaron para manejar. Después de eso, me dormí y el viaje transcurrió normalmente. Pasaron los días y las vacaciones llegaron a su fin. Era tiempo de regresar a casa. La verdad es que con la diversión y todas las actividades que hicimos, ninguno nos acordábamos de aquel extraño acontecimiento. Pero cuando íbamos de regreso, aún era de día, eran como las 6 de la tarde y volvimos a pasar por ese lugar. Pero había un detalle, aquel lugar estaba completamente abandonado. Era impresionante ver las casas en estados deplorables, ya casi cayéndose, algunas con ventanas rotas. Las calles estaban completamente solas, era un pueblo abandonado, un pueblo fantasma. Era el mismo lugar por donde habíamos pasado aquella noche. Las casas eran iguales, al igual que el camino que recorrimos. Todo era igual, pero ahora sin gente y en pésimas condiciones. Estábamos boquiabiertos viendo todo aquello, y se nos erizaba la piel al recordar a toda esa gente, si se le puede llamar así, que nos observaba de una manera muy fea cuando pasamos por ahí de noche, como si el pueblo estuviera habitado, con las casas en buen estado y las luces de adentro encendidas. De verdad, era algo impresionante y difícil de creer. Mi hermano quería que mi papá se estacionara para bajarnos a explorar, pero mi madre no quiso. Dijo que no nos metiéramos en esas cosas, pues podríamos llevarnos alguna mala energía a casa y ella no quería nada de eso. Sabíamos que aquellas personas no eran reales. Nunca supimos qué eran, si fantasmas, entes, demonios o algún otro ser, pero sí sabemos que no eran buenos y no tenían buenas intenciones. Intentamos buscar el lugar en el mapa, pero no aparece nada. Aparece como si fuera carretera. Así que no sé decirles cómo se llama ese pueblo fantasma. Pero ojalá que nunca les toque pasar de noche por ahí, pues esas cosas habitan el lugar por las noches y parece que no les gusta la visita de los extraños. Hasta aquí mi anécdota. Cuídense a donde quiera que vayan. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo desconocido. ¿Desean seguir explorando el terror con nosotros? Suscríbanse y formen parte de nuestra comunidad de valientes buscadores de pesadillas.